Moi boas tardes a todos e a todas. Unha satisfacción darlles a benvida a unha nova actividade de extensión universitaria do Centro da UNED de Lugo. Este espazo que busca chegar o coñecemento, a cultura e a investigación pois á sociedade lucense como non pode ser doutro xeito. A universidade ten que ser un fío de transferencia de coñecemento, ten que ter este mecanismo de transferencia de coñecemento pois á sociedade e para iso pois traballamos activamente dende a UNED de Lugo. Quero dar as grazas a todas as persoas que están presentes aquí e, bueno, especial ao conferenciante, ao relator Iago Abilleira e tamén a todas as persoas que nos están seguindo dende as súas casas. Iago Abilleira, aparte de investigador, tamén é divulgador cunha sólida traxectoria no ámbito da arqueoloxía subacuática e da historia naval. Ademais, o seu traballo foi recoñecido coa medalla ao mérito cultural por a Real Liga Naval Española, co diploma de honor da Armada, poñendo de manifesto a relevancia das súas achegas na preservación e divulgación do noso patrimonio cultural mergullado. Non é casualidade porque levamos moito tempo traballando neste ámbito. Iago non é a primeira conferencia que imparte, ademais quero resaltar que tamén é da casa porque é alumno noso e ten unha persoa a que acollemos con moito cariño porque, como ben digo, é ADN UNED propiamente dito. Ademais, como temos a sorte, o luxo de contar con un patrimonio cultural subacuático moi importante na nosa costa, creo que é a nosa obriga tamén dalo a coñecer a través deste tipo de conferencias ou de outras actividades como que se celebrará a vindeiro luns, que son as xornadas de arqueoloxía subacuática Cidade de Viveiro, que se viñan desenvolvendo tradicionalmente todos os anos neste mes, que tamén están, neste caso, impulsadas por persoas que están directamente vinculadas á UNED. Nesta conferencia achegarémonos, faremos unha viaxe pola memoria mariña da provincia, revisando algúns dos naufragios que tiveron lugar na costa de Lugo, deténdonos especialmente naqueles vestixios que aínda hoxe permanecen como testemunhas silenciosas desta relación histórica que temos co mar. E, quero volver a agradecer de novo a Iago a súa xenerosidade por compartir connosco o seu coñecemento e a todas as persoas asistentes o seu interese por participar neste encontro. E moitísimas grazas, Iago. Estás na túa casa, tes a palabra e benvido unha vez máis, e a todas as demais persoas que nos acompañan desexarlles que esta conferencia lle sexa moi interesante, que eu creo que vai ser, e que aprendan moitísimo, así que seguiremos traballando. Moitas grazas. Gracias a ti, Ana, por esta presentación. Bueno, non sabe uno que decir. Gracias a la UNED Lugo por darme la oportunidad de hacernos un huequito aquí a los naufragios y a la historia naval, y gracias al personal que está ahí detrás, que no se le ve, pero que están ahí, que hacen posible esto, y por supuesto gracias a ustedes por apuntarse a estos eventos, que para eso lo hacemos, para ustedes. No tendría sentido de otra manera. Bueno, aunque la ponencia de hoy se titula Naufragios en la costa de Lugo, en realidad me voy a centrar en los grandes naufragios. Voy a pasar de largo un poco de los pequeños pesqueros y de los pequeños transportes, que por desgracia son un mosaico en todas las costas, la nuestra incluida, por una cuestión de que me centro en los restos, y esas embarcaciones pequeñas no suelen dejar restos, bien porque lo normal es que vuelquen y queden flotando entre aguas hasta que llegan a la costa, donde se reaprovechan o van contra las rocas donde son destrozadas, o aún en el caso de que se hundan es muy difícil identificar esos restos con el paso del tiempo, a no ser que lleven una carga de ladrillos, tejas o algo así, lo normal es que esos materiales no se deshagan y no quede nada.
Y tampoco, por otro lado, me apetece ponerme con ese morbo de cuántos muertos, cuántos huérfanos quedaron en cada naufragio. Entonces voy a dejar un poco de lado los pequeños y me centraré más en los grandes por una decisión personal, ¿no? Y antes de entrar en materia, lo primero es definir el ámbito cronológico, el ámbito geográfico. La costa de Lugo es una de las provincias marítimas con menos costa de España, esto no es ningún secreto. Tenemos más costa que Guipúzcoa o que Granada, pero vamos, tampoco poco más. Y aún por encima, no sé si lo pueden ver, la mayor parte del tráfico naval transcurre por lo que es la fachada atlántica de Galicia. Todo el tráfico que viene del sur y va hacia Europa, pues, el que venga de América del Sur, de África, incluso del Mediterráneo, pasa por delante de la costa atlántica. Por la costa de Lugo pasa pues los que van al Golfo de Vizcaya, con lo cual pues si ya hay un menor tránsito marítimo, pues por pura estadística habrá menos naufragios. Tenemos algún despistado que quiere hacer la ruta atlántica y acaba aquí, pero son los menos. Lo normal es que las embarcaciones están en navegación por el Golfo de Vizcaya. Y por llevar un orden, si no sería un poco caótico, vamos a ir de oeste a este. Empiezo en el límite con La Coruña y nos vamos arrimando hacia el este hasta acabar en el límite con Asturias, que es la ría de Ribadeo, y ya aviso que en la ría de Ribadeo me voy a centrar en la que es la parte gallega, no toco la parte asturiana. Así que, aparte del escaso tráfico marítimo, el estudio de los naufragios en Lugo presenta otras problemáticas. Una es específica, como es la escasa práctica del submarinismo. Esto no es la ría de Vigo, la ría de Coruña, donde hay un montón de salidas de buceo, Finisterre, donde se pesca la navaja con cañas de submarinismo y se ha buceado mucho esa costa. Aquí más bien hay poco buceo, y si hay poco buceo, pues hay pocos hallazgos. Y luego las problemáticas genéricas que tenemos son que hay mucha documentación no accesible, sobre todo de la Edad Moderna, lo que es desde reyes católicos hasta Isabel II, cuando empieza el reinado de Isabel II, pues porque mucha no es directamente accesible y otra mucha está sin clasificar. Es decir, que si nos vamos al archivo sí nos dejarían verlo, pero no están indexadas, con lo cual seguramente el amable personal del archivo sepa un poco lo que hay en esa carpeta, pero tendríamos que buscar un poco la aguja en el pajar. Y, por supuesto, aunque hay muchísima documentación subida a Internet y se agradece, una cantidad aún mayor está sin digitalizar, y ello implicaría desplazarse al archivo con todos los gastos que ello supone para ver si aparece algo de información. Y el último inconveniente que tenemos es que ya desde hace un tiempo no se publica el anuario de intervenciones arqueológicas, entonces tampoco tenemos mucha información sobre los sitios en los que se ha trabajado, e incluso intervenciones como sondeos portuarios pues pasan de largo al no salir en prensa, y pues también es información que no nos llega y que nos impide un poco ampliar pues la historia de nuestro patrimonio sumergido. Pero bueno, tras estos pequeños inconvenientes, entramos ya en materia. Recuerdo que empezamos por el límite con La Coruña y empezamos con el Landskrona, un vapor sueco que en 1890 acaba aquí sus días. El Landskrona era un habitual de nuestras aguas, hacía la ruta Burdeos-Lisboa, ida y vuelta, era la ruta que hacía, y es obvio que tiene un despiste de la posición. A toda máquina se estampa contra la isla de Coelleira. O sea, es que ni la vieron, estaba cerrado de niebla, tendrían mal calculada la posición y allí acabaron. Los restos no se han encontrado, que yo sepa. Posiblemente cuando yo sea arqueólogo pues haga la búsqueda de este barco. No sé si fue desguazado, estuve buscando información, la verdad es que no lo encontré, pero allí con lo que trabaja el mar, si no lo desguazó el hombre, lo destrozó el mar. ¿Por qué traigo este naufragio a colección? Bueno, pues porque tiene muchas anécdotas y creo que es mejor divertirse un poco. Este naufragio fue muy saqueado por las gentes,
no es aquí un sitio donde abunde la comida o abunde todo el nivel de vida. Y hay un italiano que denuncia que le robaron todas sus pertenencias, pues eso dice él, vamos a dejarlo, también puede ser una estafa al seguro. Pero si algo llama la atención de este naufragio es que acabó la cosa en un tiroteo con la Guardia Civil, los carabineros de la época. El barco venía de Burdeos, traía vino de Burdeos, mucho mejor que el que se hacía aquí de manera artesanal, y parece ser que estaban custodiando los restos del naufragio y hubo unos tiros lejanos. Lo que se dice es que fue un poco la distracción para que aquellos que estaban cerca del botín pudieran hacerse con lo que fuera. Y se hablaba mucho del vino de Burdeos. Parece ser que no hubo muertos, fue simplemente insisto, un tiroteo lejano, pero que no deja de tener su curiosidad, por así decirlo. Y bueno, continuando con nuestro periplo y continuando también con problemas derivados del alcohol, el Galstar, este mercante es de Chipre, bandera de Chipre, y se hunde también frente a la Colleira. Es una historia un poco rara la de este barco, en 1977. Va de Rotterdam a Barcelona, pero toca en Ferrol, en unas rocas, empieza a tener como una vía de agua y el capitán, en vez de meterse en la ría de Ferrol, que sería lo más normal, están los astilleros, o incluso en la de Coruña o en la de Ares, pues se da la vuelta, vuelve costeando toda Ortegal, Estaca, para acabar hundido aquí en la costa de Lugo. Un barco ya con 20 años de servicio y se especuló en su momento con un fraude descarado al seguro. Iba cargado de bórax, es un químico que se usa en limpieza y desinfección, soluble en agua, con lo cual la tuvo que liar bastante el señor capitán al naufragar su barco. 1977, eran otros tiempos, hoy posiblemente el capitán iría detenido por delito ecológico, por todas esas toneladas de bórax que se disolvieron en el agua. El naufragio reposa a unos 42, 45 metros, depende de la zona de profundidad. Yo puedo llegar hasta los 40, una inmersión a más de 30 me la tengo que pensar, pero es un buen banco de prácticas para lo que es el buceo profundo. De hecho, pueden ver aquí un buceador con varias botellas. Bueno, es una técnica completamente distinta a la de lo que es el buceo recreativo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la anécdota de este barco? En teoría, llevaba 700 cajas de botellas de whisky, aparte del bórax. El capitán asegura que el whisky se hundió con el barco. Los buceadores dicen que whisky no había. Aquí algo ha pasado, alguien falta a la verdad. No se sabe. Al final la historia pues quedó ahí en el anecdotario popular, la historia de las cajas de whisky y bueno, pues de este folclore marítimo que tanto enriquece nuestra costa, pues una leyenda más. Y seguimos con el Danmark. Este barco es de Dinamarca, ya como el propio nombre indica, hundido a finales del 1916, no sé si el 31 de diciembre, por un submarino alemán que lo cañoneó. El barco no ha sido localizado. Y hay fuentes que indican que el barco estaba más lejos de costa, pero que no se fiaba de los botes salvavidas y el comandante del submarino le consintió el acercarse a costa para salvar a la tripulación. ¿Por qué traigo este barco a coalición? Pues porque en teoría este sería el naufragio más valioso económicamente de la costa de Lugo. Estamos en la Primera Guerra Mundial y, según la documentación, este barco llevaba cobre. 3.000 toneladas de cobre a Gran Bretaña para el esfuerzo de guerra. Hay fuentes que dicen, como el periódico que les traigo ahí a colación, esas letritas que ven al lado de las fotos son las fuentes, no son explicaciones, es de donde saco las imágenes. Pues que dicen que igual era mineral de cobre, ya veríamos de una pirita cuprosa o algo así, pero bueno, en principio lleva cobre, son pues unos 20 millones de euros. Con la gran ventaja de que las bodegas están atiborradas de ese material, es decir, simplemente hay que reventar la bodega y ponerse a sacar con maquinaria industrial todo el cargamento. No es una partida de plata que esté en medio de un mercante enorme y haya que rebuscarla y saber a ciencia cierta dónde está,
como pasó con Odyssey, con el Mantola, que no estaba la plata justo donde decían y se volvieron a Algaer Sopa a terminar de sacar la plata que sí tenían localizada. No, aquí estarían las bodegas llenas de cobre y sería simplemente sacarlo. Problema, 1916. Este barco ya tiene 100 años hundido. Esto es patrimonio. En teoría, según la ley, el cargamento que tienen las bodegas es como si fueran ánforas romanas. No se puede vender, no se puede comercializar, no tendría que ir a un museo. A ver qué museo se hace cargo de 3.000 toneladas, pero bueno, esa ya es otra historia. Pues nada, simplemente comentarles lo que sería posiblemente el naufragio más valioso de nuestras aguas. Si no aparecen las 700 cajas de botellas de whisky, porque si está el whisky en perfectas condiciones de hace 50 años, a ver a cuánto se cotiza la botella. En fin, siguiendo un poco con la Primera Guerra Mundial, tenemos el Tromp hundido frente a Viveiro. Este barco en su momento fue el más profundo buceado de nuestras aguas, ya no lo es. Está a 100 metros de profundidad y esto ya requiere unas técnicas de buceo pues que son unos materiales muy caros, una experiencia, unos conocimientos. El buceo profundo no es para cualquiera. Yo no valgo, yo lo reconozco que no valgo para esto. Y la historia del barco, pues este mercante es noruego y un submarino alemán lo mandó al fondo. La carga era de lingotes de hierro, iba también a Gran Bretaña, pues llevaba hierro para el esfuerzo bélico de la Primera Guerra Mundial. Pues lo bucearon la gente de Divemanía, ayudados por el CAS de buceo Viveiro, y dijeron que en la inmersión vieron un hueco enorme en el costado de unos 4 metros de diámetro que se correspondía con la explosión de un torpedo, que incluso el hierro, la estructura del barco estaba doblada hacia adentro, indicando que la explosión había sido exterior, con lo que, teniendo en cuenta que por aquí no hubo minas, igual una mina a la deriva, bueno, quién sabe, estas cosas son muy raras. Pero bueno, Fernando Patricio Cortizo lo ha identificado como el Tromp. Así que si Fernando lo ha identificado como el Tromp, yo no soy nadie para discutir esa asignación. Bueno, pues también tenemos en la costa de Lugo un barco torpedeado por un submarino. Tenemos un poco de todo. Y llegamos ya a la ría de Viveiro. ¿Qué pasa? En la ría de Viveiro no me voy a poner con orientaciones geográficas, no tendría sentido, y entonces aquí en las rías, al igual que en Ribadeo, sigo un orden cronológico que parece como más adecuado. Y lo más antiguo que tenemos en la ría de Viveiro son anclas líticas o anclas de piedra. Estas pues la utilización la tienen aquí en esta representación del medio. Por uno de los agujeros pasamos el cabo, la cuerda, y por el otro un travesaño de madera que haría la función de uña para agarrar la embarcación al fondo, para agarrarse al fondo y evitar que la embarcación se fuera a la deriva. La de un agujero la tienen aquí representada y la de 3 agujeros, pues es lo mismo. Por uno pasamos el cabo y le metemos dos travesaños para el amarre, para que no escape el ancla y se agarre al fondo. Estas anclas están publicadas por el arqueólogo David Fernández Abella en un artículo del CIANS, que ha publicado para el CIANS. Y lo sorprendente es su tipología. Es decir, en Estaca de Bares y en Coruña tenemos anclas de piedra, pero son, por así decirlo, del tipo vasco. Estas son del tipo Rías Bajas. Concretamente la de la derecha, que yo la he buceado, le ayudé a David con el artículo, es prácticamente igual a otra que sale en la ría de Vigo, ha salido en la ría de Vigo. Teniendo en cuenta que tanto David como un servidor seguimos la teoría del gran especialista Ramón Patiño Gómez de que estas anclas son prerromanas, anteriores a la llegada de Roma, el poder demostrar que la ría de Vigo y la ría de Viveiro estaban conectadas hace 2000 años me parece una pasada. Por eso, probablemente no se trate de naufragios, simplemente son anclas perdidas, pero me ha parecido oportuno traerlo aquí a esta conferencia y compartirlo con ustedes, porque desde luego que el hallazgo tiene su relevancia. Una simple piedra, pues nos está dando muchísima información.
Y ahora pegamos un gran salto en el tiempo de unos 1500 años y nos vamos al naufragio de la isla Darea. Como dije antes, hay mucha documentación que no está accesible y entonces no le podemos poner un nombre a este barco. Lo descubrió Eduardo Losada Laje de la manera más casual, se echó allá a bucear y encontró los cañones, y lo está estudiando el arqueólogo Antón López Arenas en una serie de varias campañas. Yo en su momento me confundí porque sí que he buceado y vi esta munición que ven aquí abajo. Esto en teoría se mete en el cañón y al dispararlo sale dando vueltas y corta velas, jarcias, cabos, cuerdas, mástiles, y dejaríamos al enemigo sin gobierno y a nuestra merced. Y a mí me parecieron muy similares a estas que salieron en el galeón Atocha, hundido en Florida en 1622. Y en su momento yo pensé que este era el San Bartolomé, hundido en 1597, uno de los llamados 12 apóstoles. Pero el arqueólogo José Luis Casabán, tras una búsqueda de documentación en Simancas, demostró que no es el San Bartolomé. El San Bartolomé sufre un duro temporal, ya venía muy tocado, pero consigue salir de la ría de Viveiro, dato que yo desconocía, y se deja llevar por la tormenta hasta acabar hundido, donde va sufriendo más daños, y acaba hundido frente a Mundaca. De hecho, Casabán está haciendo un proyecto para localizar el naufragio y estudiarlo. Entonces, pues, ha pasado de ser un naufragio desconocido. Aquí tienen el famoso astrolabio de Viveiro, que salió de este naufragio. El original está depositado en el Museo del Mar de Galicia, en Vigo. No vamos a entrar en polémicas, todo lo que salga de las aguas gallegas se va al Museo del Mar de Galicia, en Vigo. No dejamos atrás otras historias. Aunque también es cierto que en el Museo Masó hicieron un holograma 3D del astrolabio, lo pueden ver ustedes, y imprimieron con una impresora 3D, valga la redundancia, una copia. Entonces, pues también lo pueden tocar. El original no se puede tocar, está en el Museo del Mar con una vitrina, evidentemente, y no se puede tocar, pero el de Bueu sí, está accesible, y me parece el del Museo Masó sí, en Bueu, me parece una medida pues muy buena, que se pueda tocar las cosas. Según me ha dicho Antón, van a publicar un estudio sobre la artillería, lo cual será muy bien recibido, y yo seré uno de los primeros en leerlo porque me apasiona el tema y nos dará algo más de información sobre este yacimiento del que desconocemos bastante, pues porque no se ha conservado la documentación. Y sin duda el naufragio más famoso de la ría de Viveiro es la fragata Madalena. De la Madalena se han dado conferencias, se han escrito libros, artículos, de todo. Entonces tampoco me voy a parar mucho, porque si me paro mucho en cada naufragio no acabaríamos nunca. Está media España invadida por los franceses, guerras napoleónicas, nuestra guerra de independencia, y desde Galicia se organiza una expedición para Cantabria y recuperar Santoña, que amenazaba con convertirse en un Gibraltar francés. A causa de la meteorología no pudieron desembarcar, llevaban no solo marinería, sino tropas de tierra, y se tienen que dar la vuelta. Y al regresar a Viveiro, un fuerte temporal hunde a la Madalena. Fue posiblemente la peor tragedia de Galicia, se habla de unos 500 muertos, el peor naufragio de Galicia, o uno de los peores, vamos a dejarlo ahí. Y permaneció como en el olvido hasta que se descubrieron los restos en los años 70 y se empezó a saquear el barco y a saquear a lo bestia, o sea, es que se usó esta dinamita. Ante la pasividad de las autoridades civiles, estábamos ya en la transición, habíamos superado ya el franquismo, pues las autoridades civiles tenían ahí competencias, entonces la Armada cogió el toro por los cuernos y vació la Madalena. Hoy no se habría hecho así, es cierto, ni por parte de la Administración Civil ni por parte de la Armada, pero en aquel momento pues pareció la mejor solución y se hizo. Pues está todo en el Museo Naval de Ferrol. Tienen allí una sala enorme dedicada a la Madalena, con todo el material, lo he explicado, esta maqueta que es preciosa, es maravillosa la maqueta.
y pueden allí verlo. Y al lado en el Esponaz, como pueden ver, la proa, y tienen también alguna cosilla de la Madalena. Si les queda muy lejos Ferrol, pues en Lugo, en el Museo del Mar de Cervo, también tienen algunas piezas de la Madalena. Sobre todo un cañón Rovira, un obús Rovira 24 libras, que es una maravilla de pieza, pena que de su estado de conservación. Los restos de la Madalena siguen ahí, como pueden ver. Era de una madera de muy buena calidad y está a la vista. Y yo les puedo asegurar que esto es así porque yo estuve cuando se hicieron estas fotos. Y la está estudiando Antón López Arenas. De hecho, hace poco recuperaron una especie de chifle de gala, que también está en Vigo, en el Museo del Mar de Galicia. Y bueno, es un naufragio que, aún así, sus restos nos siguen contando muchas historias, nos dan más informaciones, porque el estado de conservación es muy bueno. Y en esa misma tormenta también se hundió el bergantín Palomo, que estaba integrado en la misma escuadra que la Madalena. Esto es el Palomo, tal cual, lo guardan en el original, creo que está en el Museo Naval de Madrid. ¿Qué pasó con el Palomo? El Palomo se fue contra la punta de Sacido, se partió en dos y quedó enterrado. Yo algo leí de unos americanos que estuvieron trabajando en el siglo XIX, en plan cazatesoros, no sé hasta qué punto es cierto o no. Pero el problema es que actualmente los restos están enterrados y con la legislación que tenemos eso implica costes, un coste importante. No sé yo si se podrá trabajar en los restos del Palomo, pero también habrá que dejar algo a las generaciones futuras, ¿no? No lo vamos a hacer nosotros todo. Estaría bien, pero no. Entonces, bueno, de momento parece que el Palomo, pues, a corto plazo no se va a trabajar en él por las complicaciones que presenta del ponerse a excavar hoy día. Y ya en el siglo XXI, tenemos el Hermanos Jove Álvarez. Este era un pesquero que ya se iba al desguace por viejo, y de Mergullo Viveiro, José, no me sale el nombre, lo siento, José Manuel, de Mergullo Viveiro, me saldrá luego. Lo acondicionaron para hundirlo y lo hundieron, y como punto de buceo el mar no ha sido generoso con el paso del tiempo, no ha sido generoso con los restos, se han deteriorado mucho, lo cual también es bueno, porque puedes llevar a los estudiantes de arqueología o a los que están en prácticas y ver y enseñarles cómo se va deteriorando un naufragio. Pero bueno, ahí está, pues es un punto de buceo. Vamos a Hermanos Jove, vamos. Lo importante es tener un motivo para bucear. Mejor que quedarse en tierra, pues que sea el Hermanos Jove, pues vamos a verlo. Está chulo de ver. A ver, ya ven que lo que se hunde es solo el casco, pero es curioso de ver. Y salimos ya entonces de la ría de Viveiro, o no, según, porque hay discrepancias de hasta dónde llega la ría de Viveiro. Sí, hay sobre los límites. Y doblando la punta del faro nos metemos en la playa de Portonovo. Estas fotos son mías, soy un pésimo fotógrafo submarino, lo sé, muy malo, son cañones todos. Y pues tampoco tenemos información de este naufragio. Por lo que tengo entendido, el estudio arqueológico está sin hacer. Se interesaron por este naufragio los del proyecto For Sea Discovery, pero como no tenía madera, pues creo que lo dejaron un poco de lado. Y desde luego, cuando sea arqueólogo, sí que me apetecía estudiar por lo menos los cañones, y a ver qué nos dicen, a ver cómo los podemos clasificar, o no sé, pero bueno, son como 5 cañones de hierro. En su estado de conservación no es bueno. Pero bueno, también pues tenemos hoy otro naufragio de la Edad Moderna. Seguimos hacia el oeste, doblamos la punta y nos vamos a los Farallones, esos islotes que están ahí tan alejados de costa, donde encuentra su final, después de doblar Punta Roncadeira, el Carebeca, con E, porque en muchos sitios está escrito con A. No sé si se aprecia,
aquí en esta foto o en esta ya de su naufragio, pero es con E, el Carebeca. Naufragado en 1982. Salió vacío de Coruña, y es el 8 porque bueno, son una serie de pequeños mercantes. Creo que es holandés. No me acuerdo, sí, me parece que es holandés. Una serie de mercantes todos iguales, mercantes costeros. Salió de La Coruña sin carga, se dirigía al Alcoa a cargar aluminio y algo pasó que acabó embarrancado en los Farallones. Se montó un rescate, buceadores de la Armada con helicópteros, tal cual en las películas, consiguen rescatar a 11 tripulantes, pero por desgracia el capitán estaba inmovilizado, estaba como paralizado. Yo por lo que estuve rebuscando en las noticias no aclaran si fue un golpe de mar que lo golpeó y lo dejó ya paralítico o si fue pues, el shock nervioso que le impedía moverse. 2 buceadores de combate penetraron en el barco, arrastraron al capitán hasta donde pudieron, pero desde el helicóptero les dieron el aviso de que se acababa el tiempo de vuelo y se vieron obligados a dejar al capitán abandonado. Decisión que no debió de ser nada fácil de tomar. El capitán no se volvió a saber de él. No se lo tragó el mar, no apareció. Y ya ven, el estado de la mar, cómo ha destrozado el barco. No lo desguazaron, ya en el 82 la chatarra ya no tenía el precio de antes y no compensaba su desguace, pero el mar lo destrozó hasta tal punto de que la popa que ven aquí, no sé si toda, pero gran parte de ella está al otro lado del islote. El mar lo ha movido al otro lado del islote. Y no se suele bucear mucho porque está muy alejado de la costa y el combustible hay que pagarlo, pero gente que lo ha buceado me dice que no tiene la sensación de estar buceando un barco, que parece que estás en una chatarrería, tal cual. No hay un orden, no hay babor, estribor, proa, popa, no, es un caos todo. Pero y aparte, pues a mayores, ya con la desgracia, bastante desgracia hubo, pero a mayores, pues por así decirlo, ha contaminado toda esta zona que tenía un gran potencial arqueológico, lo ha contaminado con restos modernos, dificultando mucho la búsqueda de restos más antiguos, al estar todo, pues lleno de interferencias metálicas y magnéticas. Pero el Carebeca. Seguimos hacia el oeste y en Xove, ya estamos en el Ayuntamiento de Xove, en la playa del lago, actualmente dentro del muelle de Alcoa, lo cual está muy bien porque puedes trabajar ahí cualquier época del año, la nao flamenca Honor. Este barco fue descubierto de casualidad al sacar una tubería, al hacer el hueco, al dragar para hacer una tubería de la piscifactoría, pues en una mordida la draga sacó material, se paró al momento y hubo la gran suerte de que se localizó la documentación del naufragio. Se localizó la documentación del naufragio por algo muy sencillo. Esto eran tierras del obispo de Mondoñedo, los lugareños se pusieron a sacar cosas del barco y el obispo los denunció porque entendía que eso era suyo. Gracias a eso hubo un pleito que se guarda actualmente en la Chancillería de Valladolid, 1000 y pico páginas de castellano antiguo mal garabateado, que quien quiera transcribirlo no va a haber ningún problema, se les deja la documentación. Y entonces sabemos la información, sabemos pues que era un barco que venía de flamenco, o sea, de Flandes, de lo que es la actual Holanda, y que acabó en la costa seguramente pues porque los vientos del oeste le fueron desviando de su ruta hasta acabar ahí en la playa del lago. Traía telas de Francia, llamados ruanes, traía agujas de cobre, peltre, como pueden ver. Es que se conserva la documentación y el estado de conservación del barco es muy bueno porque el propio temporal que lo hundió lo enterró y al enterrarse pues las cosas se conservan muy bien. Esto es material que salió con la draga, esto son unas maderas que afloraron después del dragado. Se llevó todo el material al Museo del Mar de Galicia, en Vigo, donde se hizo un magnífico trabajo de restauración y las piezas se han recuperado. De hecho, no sé si se puede ver, pero esta carga de pólvora, servidor de bombarda, tiene la mecha.
una mecha de hace casi 500 años, y él está. El falconete está también muy bien preservado para ser de hierro dulce, que bueno, no se suele conservar tan bien, y el peltre es una pasada. Los materiales de peltre recuperados con el sello y todo, pues se han interesado, varios museos a nivel internacional han acudido al Museo del Mar a estudiar estas piezas de peltre, porque son muy escasas. En un primer momento este naufragio fue estudiado por Ignacio Crespo Liñeiro, de Argos. Ahora lo lleva David Fernández Abella, aunque si ya el Palomo tenía problemas para excavarlo, este mucho más, la Nao Honor mucho más, porque los materiales son más antiguos, tienen más deterioro, hay que ser muy cuidadoso con todo esto, los gastos de restauración son enormes por todo la carga que llevaban, que bueno, no me meto ya en un campo que no controlo, pero los gastos de restauración son muy grandes, los gastos de excavación también van a ser grandes, y de momento pues se opta por hacer una vigilancia de él. Cada cierto tiempo se hace algún buceo por la zona a ver si las condiciones han cambiado y obligarían a su intervención. Pues yo que sé, imaginemos que han cambiado las corrientes, se está desarenando, queda todo eso al descubierto y hay riesgos de expolio. Bueno, pues eso es un poco lo que se controla con esos buceos espaciados, pero en principio no hay previsto un plan de intervención para estos restos. Es una pena, porque esto es una joya, esto en pocos sitios lo hay, nos daría muchísima información, tanto la carga como el barco, pero bueno, pues no se puede, es lo que toca. Este es nuevo, aunque sea de 1752, este se acaba de agregar a la lista de barcos naufragados en la costa de Lugo, el Wapen van Horn, holandés. Escudo de armas de la ciudad de Hoorn. Wapen es escudo de armas de la ciudad de Hoorn. La ciudad de Hoorn es famosa porque financió a un holandés que cruzó al Pacífico y entonces en honor de la ciudad de Hoorn bautizó al Cabo de Hornos. Bueno, pues este barco es de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, Verenigde Oostindische Compagnie, algo así, no sé holandés, conocida internacionalmente como la BOC, y aquí tienen el anagrama de la BOC. Este símbolo lo verán en películas de pirata o en películas de la época, pues es muy famoso. Este barco se creía hundido en Finisterre hasta que el investigador naval José Ángel del Río Pellón, igual lo conocen por su libro Torpedos en el Cantábrico, lo cual lo recomiendo, está bien, publicó un artículo donde mencionaba que había encontrado documentación que situaba este barco en San Ciprián. Contactamos con Simancas, nos hicimos con una copia de la documentación y efectivamente es así. Bueno, esto no es exactamente el Wapen van Horn, pero sería algo parecido. Hubo un superviviente, Johannes Billman, y nos dejó relación de todo. El barco venía de Asia. Bueno, es la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, viene de por allí. Venía de Ceilán, del actual Sri Lanka. Y aunque efectivamente el barco es abandonado en Finisterre, a él lo dejan a bordo con 4 enfermos. Se le mueren a los pocos días los enfermos porque no es capaz de cuidarlos. No se aclaran las razones de su abandono, si es que empeoraron, porque abandonan en Finisterre cuando ven a otro mercante holandés, se trasvasan en las lanchas, no sé si es que empeoraron las condiciones del mar y fue imposible regresar a por Johannes y a por los enfermos, o si es que el hombre este era un pieza y lo decidieron castigar pues abandonándolo a su suerte. No está clara la documentación y se admite bueno, no lo dice la documentación, así que cualquier teoría pues podría ser válida. El barco siguió a la deriva, tal cual, el holandés errante, mientras el mar lo iba destrozando, va bordeando toda la costa gallega, hasta que un temporal del noreste lo manda contra nuestra costa, contra la costa de San Ciprián, y lo destroza. Pero Johannes, viendo en la que se está metiendo, pega un cañonazo para pedir ayuda y las nobles gentes de San Ciprián acuden en su rescate. Bueno, un rescate también, él lo cuenta, y lo salvan para luego entregarlo a las autoridades militares.
No estábamos en guerra, no había ningún problema con Johannes, simplemente era la Marina la que llevaba el tema de la cuestión de los buques hundidos. Entonces pues lo entregaron a las autoridades porque era el protocolo. De hecho, Johannes fue bien tratado. Lo llevaron a Ferrol y allí, por medio de un intérprete, prestó declaración que nos ha llegado a nosotros. Y entonces tenemos toda la documentación del barco y es una pasada. El barco, como ya dijimos, hacía el viaje de vuelta, lo cual es, bueno, un poco una pena, porque en el viaje de ida los asiáticos lo que querían era plata. Entonces el viaje de ida iban cargadísimos de plata, cofres de plata en lingotes y moneda en lingotes. No me lo quedaría, no cometería ese error, pero el subidón de encontrarse un cofre de lingotes de plata me gustaría experimentarlo, claro que sí. Pues no, era el viaje de vuelta y no tenía plata. Y además, pues tampoco es que trajeron un cargamento de cerámica china de la dinastía Ming. Johannes nos dice que traían pimienta, canela, cacao y ropa. No sé si eran sedas o rollos de lana, o él lo define como ropa. Productos que, por desgracia, en cuanto se mojan, se empiezan a pudrir y se deshacen. De lo cual dudo que nos haya quedado algún resto. Y más porque el propio temporal destroza el barco, con lo cual, pues... ¿Qué pasa? Sabíamos de la existencia de unos restos en San Ciprián, habían sido buceados por la Armada, y bueno, aquí viene esta foto, y pues al ver el artículo de José Ángel del Río Pellón y pedir la documentación, pues parece razonable unir ambos acontecimientos, la existencia de unos cañones de hierro hundidos con el naufragio del Wapen van Horn. Entonces hemos solicitado permisos para el estudio arqueológico de ese yacimiento, de esos cañones, y nos lo han concedido. Ahora solo falta coordinar agendas con meteorología y hacer el estudio arqueológico. Sabemos que lo tenemos prácticamente imposible el asegurar que los restos de San Ciprián sean el Wapen van Horn, a no ser que aparezca un cañón de bronce con el símbolo de la BOC. Estaría genial, me encantaría. Pero como no creo que aparezca, pues simplemente especular con la posibilidad, con las hipótesis de si puede ser, si no, si hay algún elemento que no debería de estar ahí, o bueno, pues tratar de contrastar la hipótesis de si los restos que hay en San Ciprián coinciden con los del Wapen van Horn. Desde luego, ya solo viendo el tamaño de este cañón, que hay que estudiar y hay que clasificar, pero este cañón no va en un barco cualquiera, no va en un mercantito pequeño. El Wapen van Horn era un barco muy grande, como esta representación muestra, y sí podría llevar ese tipo de cañones, pero hay que estudiar las piezas. Ya me equivoqué una vez con el San Bartolomé, vamos a ser un poco cautelosos. La hipótesis a contrastar sería esa. Y seguimos, cambiamos de ayuntamiento, nos vamos a Barreiros y tenemos este naufragio que en 2015 afloró. Tras unos temporales se fue la arena y aparecieron estos restos. Se montó una buena en su momento, porque se especuló de que podría ser un barco medieval. De nuevo nos falta la documentación, solo podemos hablar de lo que nos dicen los restos. Fue estudiado antes de que el mar lo cubriera por Cristóbal Nodar, aquí lo tienen. Y el problema es que el mar lo volvió a tapar y el interés desapareció. Hablaban los del proyecto Forsea Discovery de estudiarlo, pero al taparlo el mar, pues no se volvió a estudiar, ni he visto nada de él. Sé que Cristóbal Nodar quería hacer un análisis dendrocronológico, estudio de la madera y por los anillos de la madera tratar de clasificarlo. No sé si iban a hacer también carbono 14, pero bueno, insisto, no se publican los informes de intervenciones arqueológicas, así que tampoco sé muy bien en qué acabó la cuestión, pero bueno, pues también tenemos un barco medieval. O sea, tenemos restos anteriores a Roma, nos faltan los romanos. Bueno, se habla de un enribadeo, que igual ven el fondo de la ría, pero no lo sé. Pero bueno, tenemos, dentro de lo pequeña que es nuestra costa, parece que tenemos restos de casi todas las épocas. Un poco de todo. Y nos vamos ya a Ribadeo, a la ría de Ribadeo. Vuelvo a repetir, la orilla gallega. No voy a pasarme a la orilla asturiana. El naufragio más famoso de la ría de Ribadeo es la embarcación, la San Giacomo di Galicia, construida en
en la actual Dubrovnik, y naufragada aquí en 1597. Formaba parte de una expedición que iba a invadir Irlanda. La meteorología les impidió hacerlo, vino para Ribadeo con muchos daños y acabó hundido en el puerto de Ribadeo. ¿Qué pasa? Que su estado de conservación es brutal. O sea, no abundan los ejemplos de este tipo. Se ha estudiado en muchas campañas, se han publicado las memorias, las primeras, las últimas no. Es una pena, a mí me gusta mucho leer. Pero bueno, también se ha publicado mucho artículo científico. Incluso el barco ha salido en National Geographic. Por supuesto la tengo, soy un poco friki para esas cosas. Con lo cual, pues es muy conocido a nivel internacional. Se ha llevado a congresos, se ha publicitado mucho el barco, que me parece bien, es lo correcto y estoy totalmente a favor. Cuanta más difusión, mejor. Los materiales recuperados están en el Museo del Mar de Galicia, en Vigo. Pueden ver allí, está expuesto un caldero de cobre. La cerámica creo que la tienen toda en el almacén. Yo la última vez que fui no la tenían expuesta. Bueno, sí, también tienen un trozo de cerámica griega, está expuesto, que salió de la ría de Ribadeo, de una ánfora masialética, una ánfora griega, posiblemente. El resto más antiguo encontrado en Galicia, dejando de un lado pues, lo que pueda aparecer de neandertales, que ya también está empezando a aparecer bajo el agua, tal, o sea, quiero decir, sí, me estoy metiendo en un jaleo, de navegación. El resto más antiguo que implica navegación, pues posiblemente sea la ánfora griega recuperada de Ribadeo, que pueden ver en el Museo del Mar de Galicia. Los trabajos de la embarcación San Giacomo han sido dirigidos por el doctor Miguel San Claudio Santa Cruz. Actualmente este proyecto se encuentra parado. Desconozco los motivos, pero no hay visos de continuidad con el proyecto del San Giacomo de Galicia. Al igual que también está parado en Viveiro Antón López por otras cuestiones, supongo. No lo sé, no sé si son las mismas u otras, pero bueno. Pues nada, no me voy a entretener porque de verdad basta con que busquen en internet que sale muchísima información de este naufragio. Y también cerca, teniendo en cuenta que está todo más o menos junto, pues tenemos el pecio de las pipas de Caolín, llamado así porque salían allí muchas pipas de Caolín. El naufragio fue estudiado en su momento por Ignacio Crespo Liñeiro, de Argos Arqueología, aunque ahora pues está un poco al cargo de David Fernández Abella, porque David tiene el proyecto Argos, que abarca un poco el patrimonio de toda la ría de Ribadeo, y también pues un poco este naufragio. Tienen aquí, esto es una pistola de chispa, de arzón, en realidad es de caballería, pero bueno, es la típica pistola que vemos en las películas de piratas, también está en el Museo del Mar de Galicia en Vigo. Y cerámica, que creo que también está depositada allí. De nuevo nos falta la documentación, otro naufragio desconocido, si bien el estudio de los materiales apunta de nuevo a un barco holandés, ya llevamos unos cuantos, y en un estado de conservación que, pues ya ven, si aparecen los materiales, quizás al excavar se encuentren más cosas, no lo sé, yo no llevo este proyecto. Pero pues es un naufragio de mediados del siglo XVII, y eso posiblemente holandés, y del que desconocemos la historia, pero que enriquece nuestros fondos y también sobremanera, porque pues no son habituales este tipo de hundimientos en las costas gallegas o españolas. Y ya pegando un pequeño salto en el tiempo nos vamos al vapor Cabo de Torres. En 1888 este barco estaba en muy poca profundidad, con tan mala suerte de que un ancla le rompe el casco. Están intentando liberarse, están intentando hacer algo, les cambia la marea, el barco gira por efecto de la corriente, vira, es el término correcto, vira por efecto de la corriente y el ancla le hace como un abrelatas. Le raja el casco.
y se hundió. Es un vapor de paletas, llevaba aquí unas paletas laterales, como los barcos del Mississippi. Es pequeñito, creo que, a juzgar por el estado de los restos, parece que no fue desguazado, no lo sé. Estuve buscando el expediente de desguace y no lo encontré. Y del cual tenemos estas dos magníficas telemetrías, sonar de barrido lateral, pues que permiten apreciar pues, el buen estado de conservación de los restos, como hay cierto de sedimento encima de ellos, pero que en principio pues, su estado de conservación, bueno, pues podía ser peor, vamos a dejarlo así. Así que pues un vapor de paletas en la costa de Lugo. Al final es que de poco, pero tenemos de todo. Y esta me enteré ya a última hora y la traje aquí porque me pareció curioso. La Francisco Villamil. Francisco Villamil fue no sé si fue ingeniero, sé que fue de la Armada, de Ribadeo, que bueno, es famoso por haber diseñado lo que son los destructores. Este tipo de embarcación, pues se le atribuye el destructor, se le atribuye la invención a Francisco Villamil. Y entonces la Sociedad de Salvamento de Náufragos de Ribadeo adquirió una lancha y le llamó Francisco Villamil. Una lancha para el rescate marítimo de barcos en problemas. Esta lancha se hizo en Barcelona y en teoría era insumergible, bueno, en teoría era y es, o sea, es insumergible y autoadrizable. Es decir, si vuelca, vuelve a su posición original. Se da la vuelta ya sola. Motivo por el cual iba a remos, bueno, y motivo por el cual los marineros se ataban, los tripulantes se ataban a esta embarcación, porque si volcaban, no tenían luego que rescatarlos del mar. Cuando el barco recuperase su posición, pues seguían en la lancha. Y cometieron el error, bueno, no sé si el error, de ponerle un mástil. Y eso no debieron haberlo hecho. Hicieron las pruebas de mar, como al tiempo, como mandaban las ordenanzas, que las pruebas de mar de este tipo de embarcaciones se hicieran como al tiempo, y el barco volcó, con tan mala suerte de que estaban a muy poca profundidad y el mástil quedó clavado en el fondo. La gente estaba atada y el barco no dio la vuelta. 3 tripulantes no consiguieron desatarse a tiempo. La embarcación se ganó fama de gafe, quedó almacenada en tierra y actualmente se conserva en el castillo en el fuerte de San Damián, en Ribadeo. Esta embarcación tenía un cañón lanzacabos, pues para acercarse a un barco en problemas. Si hay temporal, no es recomendable pegarse a un barco porque las olas nos pueden estrellar contra el barco o nos pueden meter en un problema. Entonces lo normal es echar un cabo y desde ahí pues ir recuperando a la gente o lo que sea. Y el cañón lanzacabos está aquí, en Lugo capital, muy cerquita de donde nos encontramos, en la sede de la Cruz Roja de Lugo. Y me enteré a verlo y la verdad, José Luis Hernández, el secretario de la Cruz Roja de Lugo, majísimo, encantador, de verdad, un cielo de persona, me dio todas las facilidades para estudiar el cañón, me contó la historia y de verdad le estoy muy agradecido porque esta anécdota que me ha parecido interesante y que debía de compartir con ustedes, pues es posible gracias a que me permitió hacer las fotos y me contó toda la historia. Bueno, pues en Lugo capital hay un cañón naval. Sorprendente. Y ya acabo con el naufragio más profundo buceado en la costa de Lugo. Si antes era el Tromp, que vimos a 100 metros de profundidad, actualmente el récord lo tiene el submarino B2, un submarino español, que esto está a 130 metros de profundidad y fue buceado este verano por un grupo de buceadores vascos, del cual forma parte Josep Alberdi, que subió las fotos al Facebook. Bueno, como pueden ver, el equipamiento para esas profundidades pues ya está, está fuera del alcance de mucha gente, tanto su uso o su adquisición como sobre todo su uso. O sea, dinero lo tiene casi cualquiera, capacidad para usar este equipamiento no. Experiencia, conocimiento, una serie de cosas. ¿Qué pasa con el B2? Es un submarino fabricado antes de la Guerra Civil, que, de hecho,
participó en la Guerra Civil, si bien no tuvo un historial muy destacado, y que acabó en Ferrol usado como escuela flotante para mecánicos, pues no sé, andarían ahí en las máquinas o lo que fuera, y también como central eléctrica flotante. Pues el submarino está diseñado para cargar baterías, pues conectaban, bueno, harían ahí unos empalmes eléctricos o lo que fuera para dar corriente a la base en caso de necesidad. Este submarino en 1951 ya estaba, pero en las últimas, y se decidió desguazarlo en Avilés. Y mientras era remolcado, ya ni estaba en condiciones de navegar, no tenía maquinaria, o si la tenía no estaba operativa. Por una vía de agua se hundió y a punto estuvo de llevarse con él al remolcador, al Cíclope. Se pudieron zafar en el último momento, pero a mazazos con el gancho para virarlo y soltar el cable, y se inundó parcialmente del peso del submarino hundiéndose. No la tenía ahí el Cíclope, por desgracia la tuvo unos meses después en la isla de Onza, en Pontevedra, con pérdida de vidas. Pero en este naufragio, en el del B2, no murió nadie, porque el B2 iba sin tripulación, porque en su estado no era bueno, y para evitar, pues, con buen criterio, para evitar problemas, pues iba sin nadie a bordo. Así que, pues, es un naufragio en el que nadie perdió la vida. Y como pueden ver, su estado de conservación pues deja mucho que desear. Aquí ven un agujero en el casco ya ven que es finito, este es el casco de presión, tendría que ser más gordo, pero es que la larga vida operativa que tuvo el B2 hizo mella en su estructura. Aún así, el submarino de Pontevedra fue desguazado, los dos submarinos de Coruña fueron desguazados, el del Lugo está entero, dentro de lo que cabe, más o menos entero, con lo cual, pues, aunque esté profundo, pues eso le ha salvado del soplete. Pues también tenemos un submarino hundido en Lugo, que les decía, un poquito de todo. Bueno, y con esto, pues, terminamos la ponencia, que espero que haya sido de su agrado, y si hay cualquier duda, las vemos en el chat ahora mismo y sin ningún problema. Muchas gracias. Gracias. Sí, ¿preguntas en la sala? No. Vale, pues si hay alguien en el chat, con mucho gusto. Barros, José Manuel Barros, ¿ves? Es el que hundió el Hermanos Joven en la ría de Viveiro, me sale ahora el nombre. Cosas del directo. No sé si ¿quieres que me conecte yo o...? No, a ustedes, gracias a ustedes por asistir. Sí, esperamos un momentito. Bueno, y si no hay, pues nada, que escriban si lo están viendo en diferido, pueden escribir en comentarios que lo responderé, no tengo problema. Tengo el enlace, o sea que igual tardo un poco en responderles, pero procuraré responder. Una pregunta, espera un momento. Sí. No tengo prisa. ¿Vamos bien de tiempo? Ah, bien. Esperamos un momento por la pregunta. Bueno, sí, te están felicitando. Sí, no. Es decir, te dan muchas gracias por toda la recopilación de información. No, gracias a ellos por asistir. Y ahora sí que ha llegado la pregunta. ¿Qué tipo de piratería había en la zona? ¿Berberiscos, holandeses o vikingos? Depende del momento histórico, evidentemente. Sí, aquí hubo ataques normandos en la costa de Lugo, están documentados, normandos, vikingos. Pero claro, los vikingos se acaban yendo. Luego, berberiscos en la costa de Lugo, puede que los hubiera tuvo que haberlos durante la Reconquista, incluso puede que después. En Lugo no lo tengo documentado, pero
Y luego, pues sí, ingleses, holandeses, y también contra la monarquía hispánica seguro que hubo aquí. De hecho, el fuerte de San Damián creo que dispara los cañones, no se me acuerdo ahora si contra holandeses o contra ingleses, pero los cañones del fuerte de San Damián en Ribadeo son utilizados. Y bueno, sí, aquí era habitual, era zona de caza para los corsarios o piratas extranjeros, no me gusta el término, pero bueno, foráneos, sí que sería esto un territorio de caza. Y claro, depende de la época, pues vienen unos o otros. Vale, sí, bueno, siguen felicitándote por toda la exposición. Pues muchas y en gracias. principio, entonces, si no hay ninguna pregunta más, pues entonces finalizamos la emisión. Vuelvo a decir que escriban comentarios, que se les contesta, pues, si no al momento, evidentemente, pues en unos días se les contesta. ¿Vale? Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yao. Muchas gracias.